Buenos días. Continuamos viendo entonces cómo es que Satanás actúa sobre los creyentes. Recordemos que habíamos dicho en los videos anteriores que sobre los creyentes, lo primero que quiere hacer Satanás es sembrar la duda acerca de Dios mismo, sembrar la duda sobre su palabra, sembrar la duda sobre su bondad, sembrar la duda de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Satanás busca la persecución de los creyentes. Satanás se infiltra en la iglesia a través de falsas enseñanzas, falsos maestros que a través de las enseñanzas entonces confunden a la misma iglesia. Satanás se infiltra en la iglesia para provocar también división dentro de la iglesia. Satanás nos lleva a pecar, nos tienta hacia el pecado. Uno confiando en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, haciendo que nosotros confiemos en nosotros mismos y no descansemos y confiemos en Dios. Satanás busca que nosotros mintamos, que estemos mintiendo constantemente. Hoy veremos otros dos puntos más, cómo Satanás actúa sobre el creyente. Satanás nos tienta a pecar en el terreno de la inmoralidad, nos lleva hacia la inmoralidad. Y Satanás está siempre detrás de esto. Primera de Corintios 7:5, solo para extraer el principio, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, en este pasaje está hablando a una pareja de matrimonios, a una pareja de casados, y dice: no se nieguen sus relaciones íntimas, a menos que mutuamente, por mutuo acuerdo, se dediquen a la oración. Dice: ¿para qué? Y una vez terminada la oración, vuelven a tener su intimidad sexual, a no negarse. ¿Por qué? Para que Satanás no les tiente a causa de esta vuestra incontinencia, dice. En otras palabras, Satanás está detrás de esas tentaciones de inmoralidad sexual, ¿no? Y este era el principio que queríamos extraer de aquí. Satanás está detrás de esto, porque le interesa que nosotros nos desviemos, nos vayamos hacia el área de la inmoralidad sexual. ¿Y por qué a Satanás le interesa esto? ¿Por qué a Satanás le interesa que nos desviemos hacia la inmoralidad sexual? Dice en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ok, dice que esto es idolatría. Ahora la pregunta en este versículo es: ¿qué es la idolatría aquí? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Ejemplo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo esto es idolatría. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es idolatría. Lo terrenal en ustedes es idolatría, ¿no? Hagan morir lo terrenal en ustedes, porque esto es idolatría. Ejemplos, Pablo, de estas cosas terrenales que nos hablas: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo está dentro de lo que es idolatría. Ahora, ¿por qué Pablo dirá que esto es idolatría? La avaricia misma, ¿qué es? Es el deseo de tener más, ¿no? Es el deseo de tener más. Y la inmoralidad sexual también se basa en que en el deseo de tener también más, en el deseo de querer más, en el deseo de tener más. Entonces, ¿por qué hay fornicación? Porque hay un deseo de tener más, hay un deseo de querer más. Todavía no es el tiempo, pero hay un deseo de querer más. ¿Por qué las impurezas? Porque hay un deseo de buscar más, de querer más. Las pasiones desordenadas igual. Hay un deseo de querer más. ¿Ok? Entonces todas estas
está pues el principio junto con la avaricia, es el deseo de querer más, de tener más. Entonces, la inmoralidad sexual, por tanto, al querer más y más de esto, va a dejar al Señor a un lado, porque se va a concentrar en qué, en buscar esto más. El que fornica, ¿en qué se está concentrando? En buscar más de eso, y ya no está buscando de Dios. El que anda en impurezas sexuales, en pasiones desordenadas, por ejemplo, el pornógrafo, el que está mirando pornografía, ¿en qué está su pasión? ¿En qué está su mente? En buscar más de esas imágenes, en buscar más de deleitarse de eso y no buscar a Dios. Por eso es que Pablo habla de que la impureza sexual, toda la inmoralidad sexual, finalmente es idolatría, porque nos aparta de Dios para, para tomar lo que a nosotros nos satisface, que es todos estos deseos o todos estos malos deseos. Entonces el diablo nos tienta a ser inmorales porque así nos lleva a la idolatría. Nos lleva, por tanto, a dejar a Dios por poner nuestros deseos por encima de Dios. Por eso es idolatría. Porque pone nuestros propios deseos por encima de los deseos de Dios. Entonces ya no nos interesa mirar estos versículos, por ejemplo, y lo único que interesa es nuestros deseos. Eso es idolatría, ¿no? Por eso es que a Satanás le gusta, le encanta al que tentar a los cristianos con la inmoralidad sexual. Recordemos que los no creyentes andan viviendo en inmoralidad sexual, ¿no? Constantemente sus mentes, sus pasiones, sus ideas, ¿no? Todo está relacionado a inmoralidad sexual. Los creyentes no. Los creyentes no. Los creyentes estamos apartados para el Señor. Nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, todo ha sido cambiado. Pero sí Satanás va a querer tentarnos con inmoralidad sexual para caer justamente y dejar a nuestro Señor. Satanás nos va a tentar también que con las preocupaciones de este mundo. Nos va a tentar con el sistema de este mundo para que nosotros sigamos este mundo. En primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Entonces claramente nos enseña aquí en la Biblia acerca de el amor hacia el mundo. Primera de Juan 2.15, quiero leerles en esta versión, en la nueva traducción viviente, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuidado, dice, con las cosas que les ofrece este mundo, porque el que ama las cosas que les ofrece este mundo no tiene al Padre. ¿Y qué son estas cosas que hay en este mundo? Las ideas, corrientes, los sistemas de este mundo, ¿no? Todo lo que nos ofrece este mundo, entonces nos puede atraer. El placer por lo material, el placer por lo físico, el deseo por lo que ven nuestros ojos, o sea, por los logros que podamos obtener, etcétera, etcétera. Satanás quiere que nosotros seamos absorbidos por el sistema, ¿no? Y entonces estemos caminando, estemos siguiendo toda la corriente de este mundo. Si este mundo está pensando en una cosa, quiere que nosotros caminemos en ese sistema, en ese fluir, en ese mismo río. Si Satanás quiere que nosotros pensemos solo en homosexualidad, nos va a llevar solo a mirar todo lo que es homosexualidad y nos va a llevar por ese río, ¿no? Entonces debemos tener cuidado de las corrientes, de las ideas, de los sistemas de este mundo. Porque cuando nos preocupamos por las cosas de este mundo, podemos dejar nosotros al Señor. Pablo decía en segunda de Timoteo 4:10:
procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice acerca de Demas que le ha desamparado porque amó más este mundo. ¿Qué es lo que amó de este mundo? Todas las cosas que le ofrecía. Probablemente dinero, fama, placeres, ¿no? Eso es lo que ofrece este mundo. Las corrientes, ¿no? de idea, las corrientes de opinión, ¿no? Todo esto nos ofrece este mundo. Aún puede ser inclusive una determinada moda, determinados estilos nos lleva, ¿no? Es toda una corriente que quiere llevarnos. Y en este caso, Demas prefirió este mundo. Satanás va a querer que nosotros caigamos en inmoralidad sexual y que tengamos preocupación por las cosas de este mundo y que nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No? Pablo decía, fortalezcanse. ¿En qué nos vamos a fortalecer? En el Señor, en el poder de su fuerza. Dice que seamos fuertes en Él, que nos pongamos toda la armadura de Dios, sigue diciendo ese pasaje de Efesios 6. ¿Y qué armadura nos va a ayudar aquí? Pues el escudo de la fe y la espada que es de la palabra de Dios, ¿no? El escudo de la fe, ¿por qué? Porque al llevarnos hacia la inmoralidad vamos a dejar a Dios a un lado. Al preocuparnos por las cosas de este mundo vamos a dejar a Dios a un lado. Pero nuestra fe tiene que mantenernos en un solo camino. Nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra fe en lo que dice el Señor a través de su palabra, nos tiene que volver nuevamente a nuestros caminos, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Entonces, aunque la corriente de este mundo nos lleve por otro lado, nosotros solo estaremos pensando en lo que la palabra de Dios nos dice. Aunque las corrientes de este mundo nos digan otra cosa, nosotros solamente estaremos pensando y viviendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Recordemos que los no creyentes no necesitan ser tentados aquí porque están viviendo constantemente en inmoralidad sexual. Los creyentes están viviendo constantemente en este sistema del mundo. Son llevados por estas corrientes. Solamente miremos, la homosexualidad hoy es una corriente tremenda en este mundo y son llevados todos los no creyentes. Lo escuchamos en la radio, en la televisión, lo leemos en los periódicos acerca de la ideología de género, acerca del aborto y todo ello. Es toda una corriente, es todo un sistema. El mundo, los no creyentes están imbuidos en toda esa corriente. Los no creyentes siempre andan viviendo en inmoralidad sexual. El no creyente no. El no creyente no es así. El no creyente no está viviendo en el sistema de este mundo. Pues está aprendiendo a caminar y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero Satanás nos quiere sacar de ahí. Satanás quiere que nosotros nos metamos en la corriente de este mundo. Satanás quiere que nos preocupemos por la corriente de este mundo. Por tanto, no le dejemos. Levantemos nuestros escudos de la fe y usemos la espada que es la palabra de nuestro Dios. Hasta la próxima.